La casa de Willow Street siempre había estado tranquila. Ubicada al final de una larga calle arbolada en el pequeño pueblo de Ashford, había sido un lugar de refugio para Anna Wright y su padre. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió una fría tarde de otoño, el 3 de octubre de 2022, cuando Anna recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Eran las 7:15 de la tarde cuando sonó el teléfono, sacando a Anna de sus pensamientos. Había estado mirando la pared de la cocina, absorta en la rutina de cortar verduras para la cena. El sonido era agudo, cortando el silencio como un cuchillo. Anna estuvo a punto de no contestar, pero algo, tal vez la sensación inquebrantable de temor que la había estado carcomiendo durante semanas, la empujó a levantar el auricular. Al otro lado estaba el oficial Miller, con voz grave y deliberada mientras transmitía el mensaje. Había habido un accidente en la autopista 18, y su padre, Thomas Wright, junto con su nueva esposa, Laura, estaban muertos. El mundo de Anna se tambaleó. Las verduras quedaron olvidadas sobre la encimera mientras ella se hundía en una silla, con la mente dando vueltas. Thomas Wright, su padre estable y confiable, se había ido. Laura, la segunda esposa de su padre, en quien Anna nunca había confiado del todo, también se había ido. Mientras las palabras del oficial resonaban en sus oídos, Anna sintió una fría ola de aislamiento que la invadía. En ese momento, no estaba pensando en lo que vendría después, en el funeral, las condolencias o los aspectos legales. Todo en lo que podía pensar era en la casa de Willow Street y en el hecho de que ahora era suya. Pero no solo suya. Mark Preston, el hijo de Laura de su matrimonio anterior, también se mudaría con ella. Anna nunca había sido muy cercana a Mark. Él era 5 años mayor, melancólico y distante, un marcado contraste con su naturaleza más abierta y confiada. Cuando sus padres se casaron 3 años antes, la fusión de sus familias había sido más una formalidad forzada que una unión genuina. Mark y Anna habían vivido sus vidas en paralelo, cruzándose solo en la mesa y en conversaciones educadas. 3 días después del accidente, el 6 de octubre de 2022, Anna se encontró de pie en el vestíbulo de la casa, observando cómo Mark llevaba su última maleta a través de la puerta. Eran las 4:30 de la tarde, y el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el suelo, lo que daba a la habitación una sensación extraña y desconocida. Había rigidez en los movimientos de Mark, una ira silenciosa que parecía latir justo debajo de su exterior tranquilo. Intercambiaron pocas palabras mientras él se acomodaba. Ambos sabían que la casa albergaba fantasmas a los que no estaban preparados para enfrentarse. A medida que pasaban los días, la tensión entre ellos crecía. Mark pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano, un espacio que había reclamado como suyo, y Anna deambulaba por las habitaciones vacías del piso superior. A menudo se encontraba en el estudio de su padre, atraída por el persistente aroma de su colonia y la leve impresión de su presencia. Fue allí, la tarde del 9 de octubre de 2022, a las 8:45 de la noche, cuando Anna notó algo extraño por primera vez. El escritorio de su padre, siempre meticulosamente ordenado, tenía un cajón entreabierto. Dentro, encontró una pequeña libreta encuadernada en cuero que nunca había visto antes. Al abrirlo, se quedó sin aliento. Las páginas estaban llenas de la letra de su padre, cada anotación fechada y detallada. La última anotación se hizo el 29 de septiembre de 2022, apenas 4 días antes del accidente. Era breve, críptica y escalofriante. Temo que haya más en juego de lo que creí al principio. Debo tener cuidado. Laura está ocultando algo. Mark lo sabe. El peso de esas palabras se asentó sobre el pecho de Anna como una piedra. Cerró el cuaderno y se quedó allí, en la penumbra, mientras la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Qué había descubierto su padre? ¿Y por qué se lo había ocultado? Mientras la mente de Anna se llenaba de preguntas, se dio cuenta de que ya no estaba simplemente de duelo. Ahora estaba buscando respuestas. El silencio de la casa ya no resultaba reconfortante, sino opresivo. Y mientras el viento aullaba afuera y sacudía las ventanas, Anna supo que no podía ignorar la creciente sensación de inquietud. Algo no iba bien, y fuera lo que fuese, apenas estaba empezando a revelarse. Anna siempre se había sentido segura en el estudio de su padre, pero esa sensación de seguridad estaba empezando a erosionarse.
El cuaderno que había descubierto el 9 de octubre de 2022 pesaba mucho en su mente, y mientras estaba sentada en el escritorio de su padre a las 10 de la noche, la casa parecía respirar con vida propia. Los débiles crujidos de la madera vieja y el suspiro ocasional del viento afuera solo se sumaban a la creciente sensación de inquietud que se había apoderado de ella. Algo estaba mal, y no era solo su dolor lo que nublaba su juicio. Mark había estado pasando cada vez más tiempo en el sótano, evitando a Anna tanto como le era posible. El 11 de octubre de 2022, alrededor de las 7:45 de la tarde, Anna oyó un ruido que provenía del sótano, algo pesado que se arrastraba por el suelo. Dudó en lo alto de las escaleras, con el corazón palpitando en su pecho, antes de decidirse a investigar. El sótano estaba tenuemente iluminado. La única bombilla proyectaba largas sombras sobre las paredes sin terminar. Encontró a Mark agachado sobre un viejo baúl, con la tapa abierta y su contenido esparcido por el suelo. Cuando Mark la vio, se levantó de golpe, con expresión indescifrable. Le preguntó qué estaba haciendo allí, con voz monótona, casi acusadora. Anna vaciló, sorprendida por la hostilidad en su tono. Mencionó que había oído algo y quería comprobar si todo estaba bien. Mark entrecerró los ojos y, por un momento, ninguno de los dos habló. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, Mark rompió el silencio y explicó que el baúl pertenecía a su madre y que solo estaba revisando sus cosas. No le dio mucha importancia, pero era algo muy importante. Anna podía percibirlo en la forma en que la mano de Mark se demoraba sobre los objetos del baúl, sus dedos rozando una fotografía descolorida de su madre. Reconoció la foto. Laura la había conservado en la repisa de la chimenea durante años. En ella parecía mucho más joven, sonriendo alegremente al lado de un hombre que no era Thomas Wright. Cuando Anna miró hacia los demás objetos, notó un paquete de cartas atadas con una cinta deshilachada. La tinta se había desvanecido y el papel estaba amarillento por el paso del tiempo. Algo en esas cartas despertó la curiosidad de Anna, pero antes de que pudiera preguntar por ellas, Mark cerró el baúl de golpe y el fuerte golpe la hizo saltar. Mark afirmó que no había nada que la preocupara. Su tono fue tajante. Sin decir una palabra más, recogió el baúl y lo llevó a un rincón oscuro del sótano, donde lo metió detrás de una vieja estantería. Anna no discutió. Sabía que no debía presionar a Mark cuando estaba de mal humor. En cambio, se dio la vuelta y subió las escaleras, pero la sensación de inquietud en su estómago solo se hizo más fuerte. La imagen de las cartas permaneció con ella y, mientras estaba acostada en la cama esa noche, el sueño la eludió. Algo estaba mal, algo más que el dolor, más que la tensión de dos personas obligadas a vivir juntas por necesidad y no por elección. A la mañana siguiente, el 12 de octubre de 2022, Anna se despertó decidida a averiguar más sobre lo que su padre había escrito en ese cuaderno. Pasó horas rebuscando en su estudio, buscando pistas adicionales que pudieran explicar la críptica anotación del 29 de septiembre de 2022. A la 1 de la tarde, casi se había dado por vencida cuando notó que había una tabla suelta cerca de la ventana. Su corazón se aceleró cuando la abrió y reveló una pequeña caja cubierta de polvo escondida debajo. Dentro de la caja había documentos, incluido un certificado de defunción que no pertenecía a ninguno de sus padres. El nombre que figuraba en el certificado, John Harris, no le decía nada, pero la fecha de la muerte sí, 4 de junio de 2005. Anna recordaba ese verano con gran claridad. Era el año en que había muerto su madre y su padre se había vuelto retraído y reservado, una sombra del hombre que una vez fue. Los dedos de Anna temblaban mientras hojeaba los documentos. Había un recorte de periódico sobre un accidente de coche mortal, un informe policial y una nota escrita a mano que decía: «John sabía demasiado. No tuve elección. Mantén esto oculto. Laura». La habitación pareció inclinarse mientras Anna procesaba lo que estaba viendo. Su madrastra había estado involucrada en algo mucho más oscuro de lo que Anna jamás hubiera imaginado. ¿Y su padre lo había sabido? ¿Había estado tratando de proteger a Anna de una verdad demasiado horrible para enfrentarla? A medida que transcurría el día, Anna no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Mark estaba relacionado de algún modo con todo aquello. Su comportamiento reservado, su intensa actitud protectora con las pertenencias de su madre. Había más en la historia y Anna estaba decidida a descubrirlo.
Esa noche, cuando el reloj dio las 8:30 de la noche, Ana volvió a enfrentarse a Mark, esta vez en la cocina. La tensión entre ellos había llegado a un punto de ruptura, y la atmósfera estaba cargada de acusaciones no expresadas. Los ojos de Mark se posaron en el reloj de la pared como si estuviera esperando algo, a alguien. Ana exigió saber quién era John Harris. La pregunta quedó en el aire y, por un momento, creyó ver un destello de miedo en los ojos de Mark. Pero luego su expresión se endureció y negó con la cabeza. Mark le advirtió a Ana que se mantuviera al margen, con voz baja y peligrosa. Ella sabía que ya estaba demasiado involucrada. Los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo estaban empezando a salir a la superficie, y ella estaba decidida a encontrar la verdad, sin importar el costo. Cuando Mark se dio la vuelta, Ana se dio cuenta de que tendría que indagar más profundamente, en el pasado, en los secretos más oscuros de su familia, si quería sobrevivir a lo que se avecinaba. La pesadilla estaba lejos de terminar. Ana siempre había sabido que había algo oscuro bajo la superficie de la historia de su familia, pero nada podría haberla preparado para lo que descubrió la noche del 15 de octubre de 2022. Eran las 11:15 de la noche, y la casa de Willow Street estaba en un silencio sepulcral. Ana no había podido dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre los documentos ocultos que había encontrado unos días antes. La nota con la letra de Laura la perseguía. John sabía demasiado. No tuve elección. Mantén esto oculto. Un mensaje siniestro que la carcomía sin descanso. La tormenta afuera sacudía las ventanas, como si la instara a enfrentar la tormenta que se estaba gestando dentro de las paredes de su propia casa. Mark había estado actuando de manera más errática cada día que pasaba. Sus movimientos eran nerviosos. Sus ojos se movían rápidamente cada vez que Ana estaba cerca. Más temprano esa tarde, a las 7:30 de la tarde, lo había visto salir de la casa a toda prisa, con el teléfono firmemente agarrado en la mano. No había regresado, y Ana estaba empezando a preguntarse si alguna vez lo haría. Fue en ese momento tenso e incierto cuando Ana tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad sobre su padre, sobre Laura, sobre Mark y la conexión con el misterioso John Harris. Ana respiró profundamente y bajó al sótano, donde Mark había pasado gran parte de su tiempo. Las viejas escaleras de madera crujieron bajo su peso, y el sonido resonó de manera ominosa en la oscuridad. El sótano estaba húmedo y frío. La tenue luz de la única bombilla apenas atravesaba las espesas sombras. El baúl que Mark había protegido tanto seguía allí, escondido detrás de la vieja estantería en la esquina. Con manos temblorosas, Ana lo sacó y abrió la tapa. Las cartas todavía estaban dentro, junto con otros objetos que no había visto antes. Un juego de llaves viejas, un mapa desgastado y una pequeña grabadora. Con el corazón palpitante, cogió la grabadora y presionó el botón de reproducción. Una voz crujió entre la estática, distorsionada pero inconfundible. Era la voz de su padre, grabada el 28 de septiembre de 2022, apenas unos días antes del accidente que le había costado la vida. John Harris no murió por accidente, dijo la voz temblorosa y llena de miedo. Me enteré demasiado tarde. Laura, ella estaba detrás de todo. Se aseguró de que él no hablara. Mark la ayudó. No sabía lo que estaba haciendo, pero la ayudó. Ahora ella está planeando algo más y tengo que detenerla. Si algo me sucede, la cinta se cortó de repente, dejando a Ana en un silencio atónito. Las implicaciones eran horribles. Laura había matado antes y había utilizado a Mark para hacerlo. ¿Pero de qué tenía tanto miedo su padre? ¿Qué planeaba Laura a continuación? La mente de Ana trabajaba a toda velocidad mientras intentaba unir todas las piezas. Las cartas, el certificado de defunción, el mapa. Todo apuntaba a algo más grande, algo que había estado oculto durante años. ¿Pero por qué su padre lo había mantenido en secreto? ¿Y por qué había dejado esas pistas para que Ana las encontrara? Justo cuando estaba a punto de volver a buscar entre las cartas, Ana oyó un ruido en el piso de arriba. Era un crujido leve, el sonido de una puerta al abrirse, seguido de suaves pasos en el piso de arriba. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que Mark había regresado. Rápidamente escondió el baúl detrás de la estantería,
con el corazón acelerado mientras intentaba estabilizar su respiración. La puerta del sótano se abrió con un crujido, y Ana sintió que se le helaba la sangre. Eran las 11:45 de la noche, cuando Mark bajó las escaleras, con el rostro pálido y demacrado, los ojos ensombrecidos por el cansancio. Al principio no se dio cuenta de que Ana estaba allí. Su atención estaba centrada en el baúl que ella acababa de esconder apresuradamente. Mientras se dirigía hacia él, Ana salió de detrás del estante. Su repentina aparición lo sobresaltó. Se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ana pudo ver cómo se le iba dando cuenta en los ojos. Lo sabía. Lo sabía todo. Las cartas, la cinta, el certificado de defunción, todo apuntaba hacia él. O al menos, eso era lo que Mark parecía creer. Su expresión se transformó en algo desagradable, una mezcla de miedo y rabia, mientras daba un paso adelante y buscaba algo en el bolsillo. Ana sintió una oleada de miedo, pero se mantuvo firme. No iba a dejar que la intimidara. No ahora, no después de todo lo que había descubierto. Pero antes de que pudiera reaccionar, Mark se abalanzó sobre ella, agarrando con la mano un objeto pequeño y afilado. Un cuchillo, cuya hoja brillaba en la penumbra. La fuerza de su ataque los hizo caer al suelo, y el cuchillo los cortó violentamente mientras luchaban. El instinto de supervivencia de Ana se puso en marcha y se defendió con todas sus fuerzas. La lucha fue intensa. Ambos forcejearon por controlar el arma. Sus movimientos eran frenéticos y desesperados. El viejo sótano se llenó con el sonido de sus respiraciones agitadas. El cuchillo repiqueteó contra el piso de concreto mientras se le escapaba de las manos a Mark. En un último y desesperado movimiento, Ana logró quitarse de encima a Mark de una patada, que se tambaleó hacia atrás y se estrelló contra los estantes. El impacto hizo que el baúl se cayera y su contenido se esparciera por el suelo. Las cartas, las llaves, el mapa, todo quedó esparcido por todas partes. La evidencia de su oscura historia familiar quedó al descubierto para que ambos la vieran. Mark se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Era como si haberlo visto todo a la luz pública hubiera acabado por destrozar las ilusiones a las que se había aferrado. Pero era demasiado tarde. Ana se puso de pie de un salto, agarró el cuchillo y lo apuntó con las manos temblorosas, pero con determinación. Cuando Mark levantó las manos en señal de rendición, el reloj de la pared marcó la medianoche. La tormenta se había intensificado en el exterior y el viento aullaba como un animal herido. Ana sabía que esto no había terminado. Mark estaba calmado por ahora, pero el verdadero peligro aún persistía. La verdad aún estaba oculta en las sombras de su pasado. La lucha había terminado, pero la pesadilla apenas había comenzado. Ana había descubierto demasiado, y sabía que lo que había descubierto era solo el comienzo. Tendría que cavar aún más profundo, enfrentarse a los verdaderos monstruos de la historia de su familia y enfrentar la última y aterradora verdad. La tormenta finalmente había amainado a la 1:30 de la madrugada del 16 de octubre de 2022, y la casa de Willow Street estaba sumida en un silencio inquietante. Ana estaba de pie en el sótano, con la respiración agitada y el cuchillo todavía agarrado en su mano temblorosa. Mark estaba desplomado contra la pared, con los ojos cerrados y la sangre manando de un corte superficial en su brazo. La pelea los había agotado a ambos, pero había terminado. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la pequeña ventana del sótano, Ana se dejó caer lentamente al suelo, con el cuerpo dolorido por la lucha. Podía sentir el peso de la verdad presionándola, una verdad que casi le había costado la vida. Las cartas y documentos dispersos a su alrededor pintaban una imagen clara de la oscuridad que había manchado a su familia durante años. Su madrastra Laura había estado en el centro de todo, moviendo los hilos, manipulando a Mark y dejando un rastro de muerte y engaño a su paso. A las 6 de la mañana, Ana finalmente llamó a la policía, con voz firme mientras denunciaba el incidente. Las pruebas que había descubierto, las cartas, las grabaciones, el certificado de defunción, eran suficientes para abrir una nueva investigación sobre la muerte de su padre, así como sobre la misteriosa muerte de John Harris, ocurrida tantos años atrás. Las autoridades llegaron a las 7:30 de la mañana.
Las luces azules y rojas de sus coches proyectaban sombras inquietantes contra la casa. Mark fue detenido, con los ojos hundidos y sin ganas de luchar. Mientras se lo llevaban, Ana observó en silencio, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Pero por ahora estaba a salvo. Y a medida que el sol se elevaba más y más en el cielo, Ana supo que tendría que enfrentar las verdades finales ocultas en el pasado de su familia.